Shalom Ubrajá, Shavua Tov Mevorach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 45 del Tratado de Sotá. Recordamos que esta semana, Bezrat Hashem, en el día miércoles, estaremos concluyendo nuestro tratado de Sotá y comenzaremos Bezrat Hashem al día siguiente el nuevo tratado, que es el tratado de Gitín. Comenzamos el noveno y último capítulo el viernes, y ahí vimos que vamos a hablar sobre la mitzvah de la Egla Arufa. Es decir, cuando se encontraba un cadáver y había que determinar quién tenía, entre comillas, por así decirlo, la culpa de ese cadáver, quiénes eran los responsables de esa muerte, además del asesino, o si fue un accidente, los responsables eran los sabios de la ciudad más cercana a ese cadáver. Entonces, nos decía que tenían que salir al encuentro de ese cadáver los sabios de la ciudad, y ahí decía que eran los sabios del Sanedrín. Lo primero que dijimos que fue que según la primera opinión del Tanakama, eran 3 sabios que tenían que salir. Según la opinión de Rabbi Yehuda, eran 5 sabios. Y Rabbi Yehuda lo aprendía de unos versículos. Vamos a ver eso a partir de ahora en el día de hoy. Rabbi Yehuda Omer Hamishá. Rabbi Yehuda decía 5 sabios. 5 jueces. Tanur Rabbanan, enseñó a nuestros sabios una verita. Veyatzeu zekeneja beshofeteja. Así dice el versículo. Y saldrán tus ancianos y tus jueces. Zekeneja, tus jueces, shtaim, por lo menos son 2. Shofeteja, shtaim, por lo menos son 2 tus jueces. Ve'en bedin shakul, y el bedin no puede quedar par, porque si no, no se podría determinar. Siempre tiene que haber una mayoría, es decir, tiene que haber uno más en una de las 2 opiniones. Entonces, por eso salía Mosifim Alejem Odeja, salía otro más, entonces eran 5. Arekan Hamisha, libre Rabbi Yehuda. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon explica de otra manera. Zekeneja Shnaim. Ok, tus ancianos son 2. Ven bedin shakul, y un bedin no puede ser par. Mosifim Alejem Odejad. Entonces se le añadía 1. Arekan Shlusha, salían 3. ¿Cuál es la pregunta? A ver, Rabbi Shimon, Nami, Haketib Shofeteja. Pero para Rabbi Shimon también está escrito tus jueces. ¿Por qué dice tus ancianos y tus jueces? Dice, Ahu, eso, los jueces, mi bayele, lim yuhadin shebe shofeteja. Es decir, para enseñarnos que tienen que salir los jueces del Beddin Gadol. Es decir, no cualquier juez, los más, la Corte Suprema. Está de moda. Continúa, pregunta la Gemara, Rabbi Yehuda. Entonces Rabbi Yehuda, mi zikne zekeneja nafka. Es decir, el hecho de que tienen que ser jueces de la Corte Suprema, ¿de dónde lo aprende? De que dice zekeneja y en otro lugar dice la Torah zikne. Es decir, lo aprende de una Gezerá Shabbat. ¿Cómo funciona esta Gezerá Shabbat? Dice, perdón. No, perdón. La de Gezerá Shabbat es después. La viuda, ¿de dónde aprende que tienen que ser los sabios, los jueces de la más elevados? Dice, la Torah dijo zekeneja, tus ancianos. Podría haber dicho zikne, los sabios. ¿Por qué dice tus sabios? Para enseñarnos justamente que tienen que ser de los jueces más honorados. Muy bien. Rabbi Shimon, entonces para Rabbi Shimon, que él aprendió de la palabra shofeteja, que tienen que ser los jueces más elevados. ¿Qué es lo que aprende él del hecho de que está la kaf? Es decir, ¿en qué utiliza Rabbi Shimon esa kaf de más de que dice zekeneja? Dice, si la Torah solamente hubiese escrito los sabios sin la kaf, habamina, yo habría pensado, afilu zikne ashuk, que incluso los sabios que están en cualquier lugar, que no son del Sanedrín. Ahora, katabra hamanaz zekeneja, pero si la Torah escribió zekeneja con haf, entonces ahí aprendo que tienen que ser los sabios del Sanedrín. Ahora, y katabra hamanaz zekeneja, si la Torah solamente hubiese escrito zekeneja sin escribir shofeteja, habamina, yo habría pensado, afilu Sanedre Ketaná, incluso los sabios del pequeño Sanedrín. Katabra Hamana Shofeteja, escribió la Torah y tus jueces, Lim Yuhadim Shebe Shofeteja, para enseñarnos que tienen que ser de los más selectos de entre los jueces, es decir, de Sanedrín Hagadol, del Sanedrín. Ahora pregunta la Gemara Vera Viuda. Entonces, él que aprendió desde Keneja de la Haf, dice, Ma lehalan meyuhadim shebaeda, afkan meyuhadim shebaeda, es decir, la viuda
de lo que él aprende, Zikne, Zekeneja, del hecho de que añade una kaf más, no tiene un problema por aprender que tiene que ser del Sanedrín Agadol. ¿Por qué? Porque ahí sí utiliza la que es de la Shabbat. Dice igual que más adelante, cuando habla de Zikne, habla de los Meyuhadim, de los más selectos de entre los jueces. Afkan, aquí también, en la Igla Arufa, también habla de los Meyuhadim. ¿De cuándo es más adelante? En el Pare el Amdabar. Es decir, un sacrificio que se traía porque el Sanedrín había decretado una ley equivocada y el pueblo se equivocó, siguiendo las consignas del Sanedrín. Ahí tenían que traer una ofrenda. Ahí también dice Zikne, y se refiere a los sabios del Sanedrín Agadol. Entonces, Igamar, Ligmera de Kule Milta Mehatam. Ah, espérate, entonces la viuda. Si tú vas a utilizar una que de la Shabbat, utiliza la que de la Shabbat para todo. Zekeneja Beshofeteja la Malí. Es decir, de la que de la Shabbat vas a aprender que todo lo que tiene que ver con los jueces y también que son necesarios 5. Entonces, ¿por qué dices de que neja beshofeteja? Es decir, que aprendimos de ahí que eran 5, que 2 y 2 y 1 más para que no sean pares. La malí. Entonces vuelve la Gemara y dice, Ela, en realidad, no fue dice hasta que es de la Shabbat. La Vav, perdón. Y entonces no lo aprende de la Jav. Ela, sino que lo aprende de la Vav. Cuando dice, beshofeteja, y tus jueces. Eso viene en Lemiñana para traer otros 2. Y Rabbi Shimon, esa Vav no la interpreta. Vav lo más malé. El ameata, entonces, ¿qué vemos de aquí? Si fuese así, que porque hay una Vav, te viene a indicar que ahí tienes que aprender el número. Entonces, fíjate, dice, Veyatseu y saldrán está en plural, y saldrán, vamos a contar, 2. Umadedu y medirán, está en plural y comienza por Vav, otros 2, ya son 4. Entonces ya son 4, más los 5 que vimos antes, son 9 para Rebiuda. Y para Rabbi Shimon serían 7. Le Rabbi Yehuda Harekan Tisha, le Rabbi Shimon Harekan Shiva. Entonces, Ela, Ahu mi Bayele, deje de Tania. Esto viene para aquello, perdón, esas Veyatseu Madedu, viene para algo que ya aprendimos en una bereita. Dice la bereita, Veyatseu saldrán, Gen, Velo, Shelujejen. Y saldrán, nos viene a enseñar que tienen que salir los jueces y no mandar unos enviados. Umadedu y medirán, ¿qué nos enseña? Shafilu nimza ba'alil la'ir, que incluso que esté claramente cerca de la ciudad, hay que medir de todas formas. Hay un modedim. Mitzvah la asok de medida, porque es una mitzvah ocuparse de esa medida. Muy bien. Dice la Gemara. Dice Magnitin. Es decir, la Mishnah que dice que los jueces del Sanedrín miden de lo que Rabbi Eliezer ben Yaakov. No es como aquello que dijo Rabbi Eliezer ben Yaakov, de Tania, que se enseñó en una vereita, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, de que nejas dos Sanedrín. Del hecho de que dice, y tus ancianos, se refiere al Sanedrín. Shofeteja, de Melech be Cohen Gadol. Se refieren al rey y al Cohen Gadol. Dice Melech, ¿por qué sabemos que él es el rey? Dichtiv, Melech be Mishpat Ya'amid Aretz. El rey con justicia mantendrá la tierra. Que vemos que el rey también impartía justicia. Por eso dice Shofeteja. Cohen Gadol, dichtiv, el Cohen Gadol, porque dice la Torah. Ubatay la Cohen, vendrás al Cohen, a los Kohanim de la tribu de Leví. Ve la Shofet y al juez, Asher Yeva Yamim Aem, que hay en ese día. ¿Quién es el juez que está entre los Kohanim y los Leví? El Cohen Gadol. Entonces viene a preguntar la Gemara y dice, Ibai Eleu, Rabbi Eliezer ben Yaakov, ben Melech be Cohen Gadol, Hu de Palig, habla de Sanedre, y que Rabbi Yehuda, y que Rabbi Shimon, Svirale. Entonces, vamos a ver. Esta tercera opinión que traemos de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que está en discusión únicamente con respecto al rey y al Cohen Gadol, pero con respecto al número, o va como Rabbi Yehuda, o va como Rabbi Shimon, o a lo mejor, Besanedren Nami Palig, a lo mejor también está discutiendo sobre cuántos jueces salen de Sanedrín. Adeika Kulam Sanedrín. Es decir, que aquello que dijo Zekeneja se refiere al Sanedrín, a todo el Sanedrín. Amar Rabbi Yosef dijo Rabbi Yosef Tashma, ven y escucha. Mezaan Zaken Mambre Abe Pagi. Ya hemos visto
en esta masejet varias veces que se nos habló del caso de un Zaken Mambre, es decir, un sabio que va a preguntar a los Sanedrín, el Sanedrín le dice, esto es así, y él no acepta ese decreto y hace contra la voluntad del Sanedrín. Eso se llama un Zaken Mambre, un sabio rebelde. Ahora, dice, ¿qué pasa si se encontró a este sabio que se rebeló contra los sabios del Sanedrín en Abe Pagi? Es un lugar que está dentro de Jerusalén, pero que no está en la Lishkata Gazit, ahí donde estaba el Sanedrín. Dice, Himra Alehem. Es decir, ahí se rebeló, en ese lugar. Talmud, perdón. Yahol Tehe, Hamraato, Hamera'a. ¿Acaso esa rebeldía que presentó en ese lugar le va a causar que tenga pena de muerte, como dice la halajá para ese Zaken Mamre? Talmud Lomar, por esto dice el versículo, Bekamtabe alita el amakom, te levantarás y harás al lugar, y irás al lugar. Melamed, Shamakom Gorem, es decir, nos enseña que el lugar, ¿sí?, influye en esta ley. Es decir, que si no es en el lugar del Sanedrín, ese sabio que se rebela contra el Sanedrín no se llama que se rebeló contra el Sanedrín. Ahora, de Nafu Kama, entonces, ¿cuántas leyes por los cuales el Sanedrín puede llegar a salir de su lugar? Y lema de Nafuk Mixatán, me vas a decir que todavía quedó un poquito de los jueces, salieron unos cuantos, pero no salieron todos. Entonces, ¿por qué se está rebelando contra el Sanedrín? No está la mayoría, no está todo el Sanedrín. Dilma Hanach de Ika, Gabay, Kabate, Zviraleo. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquellos que quedaron opinan como ese sabio. Ahora, el Apshita, entonces, evidentemente estamos hablando de Nafuk Kuleo, que todos salieron, todo el Sanedrín dejó su lugar. Ulemay, ¿y en qué casos puede salir el Sanedrín de su lugar? Y le daba la reshut, si es por algo que es opcional, mi Matsunafek, ¿acaso puede llegar a salir todo el Sanedrín de su lugar por algo que no es obligatorio? ¿Acaso no está escrito Shorereja Gana Sahar, Aliasana Mazek? Es decir, este versículo del Shira Shirim lo relacionan con el Sanedrín, que no le falte, que no falte de él ni siquiera un tercio. Es decir, lo máximo que podía faltar del Sanedrín en el Bet HaMikdash era un tercio del Sanedrín. Y aquí, si uno tenía que salir, entonces, im yesham esim ushlosha keneged Sanedre ketana, yo sé, es decir, que si tenía que salir un juez del Sanedrín, si quedaban por lo menos 23 jueces, que es lo que había en el Sanedrín pequeño, podía salir. Y si no, yo sé, no podía salir. El Apshita le da bar mitzvah. Entonces, evidentemente estamos hablando que el Sanedrín entero sale únicamente por algo que es una mitzvah. Lemay, ¿cuál es esa mitzvah? Le medida tegla. ¿Acaso no es para medir la distancia que hay desde la ciudad hasta el cadáver para la Egla Arufá? Rabbi Eliezer ben Yaakov, y esto es la enseñanza de Rabbi Eliezer ben Yaakov. ¿Qué quiere decir? Que Rabbi Eliezer ben Yaakov opina, cuando dice Zekeneja, se refiere a todo el Sanedrín. Amarle a Valle le dijo a Vallelo, Dilma, a lo mejor ¿para qué salieron? Leosif al para añadir a los límites de Jerusalén, ve a la Azarot, y para añadir sobre los límites del Bet HaMikdash, para darle santidad a esos lugares, que ditran, como se enseñó en una Mishnah, en Sanedrín, el Mosifim al ve a la Azarot, ela bebet din shel shivim ve'echad. No se puede añadir territorio a la ciudad de Jerusalén, es decir, para decir que eso también es Kodesh, o a las Azarot del Bet HaMikdash, más que si va el Bedín de 71 sabios, que es el Bedín Hagadol. Tania se enseñó así claramente en una Bereitá, Kabaté de Rabbi Yosef, según la opinión de Rabbi Yosef. Es decir, Metza'án lo encontraron a este sabio rebelde, a Bet Pagi, en ese lugar llamado Bet Pagi, Veimra Aleem, y se rebeló contra ellos, Gegón, que Yatseu medida Tegla, o Leosif, al-Hair, velo a la Azarot. Es decir, ¿cuál es ese caso en el cual dice esta Bereitá en nombre de Rabbi Yosef? Que el sabio se rebeló contra todo el Sanedrín estando en Bet Pagi, cuando salieron para medir para la Egla Arufá o para añadir santidad a la ciudad o a los límites del Bet HaMikdash. Yahol Tehe Himrato Hamra'a, Talmud Nomar de Cantabe Alita. ¿Acaso ahí se llama que se está rebelando contra ellos? Por eso dice el versículo, y te levantarás e irás al lugar
Melamed Shamakom Gorem. Eso quiere decir que aunque esté todo el Sanedrín en su lugar, solamente se llama que ese sabio se rebeló contra ellos si están en el lugar del Sanedrín y no en otro lugar. Muy bien, ¿qué dijimos? Segunda cosa que dijimos en la Mishnah. Nimtza Tamun, se encontró que estaba escondido, estaba enterrado en un montículo. O Talui Bailán, o que estaba colgado de un árbol. Ahí nos hacía el Glarufa. Pregunta la Gemara. Lema Matnitin, digamos entonces que nuestra Mishnah, la viuda ahí sigue la opinión de la viuda, pero Rabanán y no la opinión de los sabios. De Tania, como se enseñó en una Bereitá, Veshachachta, Omer Basadeh. Vamos a hablar ahora sobre las leyes de la cosecha. Sabemos que cuando se está cosechando un campo, hay tres leyes que tienen que ver con los pobres, los necesitados, las huérfanas y las viudas y los huérfanos. ¿Cuáles son esas tres mitzvot? Leket, Shijeja y Pea. Leket, que es que cuando vas cosechando las espigas y de repente se te cae una y de repente te miras para atrás, no puedes volver a por ella. Shijeja, que es, ya amarraste las espigas, las cargaste y después te fuiste y dijiste, uy, me olvidé una, voy a volver a por ella, no puedes. Y Pea, que es que tienes que dejar la esquina del campo sin cosechar. Ahora dice, Shijeja, una persona que olvidó, Omer Basade, te olvidaste de un atado de espigas en el campo. Dice, Prat Letamun, viene a excluir a un atado que está oculto. Sobre él nos recae la ley de Shijeja, que está tapado. Libre la viuda. Los sabios dicen, Basade, dice, no, en el campo, en cualquier lugar. Le Rabot, Etatamun, para incluir también aquel que estaba tapado. Entonces, ¿qué vemos? Que para los sabios, cuando dice Basade, se entiende justamente en cualquier lugar del campo. Entonces, aquí también, cuando dice la Torah Ba'adama, que se encontró un cadáver en la tierra, incluso que esté tapado, que no esté a la vista. Amar Rab dijo Rab Afilu tema, incluso quiere decir nuestra Mishnah va según Rabanán, porque ajá, me iñané dikra. Es decir, aquí en el tema de la Glarufa, dentro de los Pesukim, podemos aprender Sheba Lemaeta Tamun, que viene a excluir aquel cadáver que está tapado. Pero Atam, ahí, en el tema de las gavillas, Miñané Dikra, de los versículos mismos, tú entiendes que viene a añadir incluso lo que está oculto. Dice, Dichtiv, está escrito que Imatze Halal. Cuando te encuentres un cadáver, Eja de Mishkach, de Mishtakach, es decir, en cualquier lugar donde lo encuentres, incluso el que está oculto. Ahora, pero después dice, Ba'adama, en la tierra. Badai, seguro que aquí la intención es al pelear además sobre la tierra, pero Letamun, ahí viene a excluir al que está oculto. Atamen, ahí en cuanto a las gavillas olvidadas, ¿cómo lo vemos de los versículos? Dichtiv está escrito, Kitixor que tzireja basade, beshachachta omer. Cuando tú estés recolectando tu cosecha en el campo y te olvidarás unas gavillas. Ahora dice, de aquello que está unida a las palabras, le que es decir, tu cosecha y olvidar, ¿sí? ¿Qué se entiende? Shijeja dumia de katsir, que lo que olvidas es igual que lo que recolectas, igual que lo que recolectas, ma katsir, begaluy, es aquello que está a la vista, af shijeja, magaluy, también lo que te olvidas está a la vista. Ahora, katabra jamana basade, después de escribir la Torah en el campo, le rabote tatamun, para añadir también lo que está oculto. Ah, le rabiuda, dami. Ah, y entonces para la viuda, que excluye, que libera esa Omer que estaba oculto, esas gavillas que están ocultas, ¿por qué no lo aprende de Basade? Tepucle mi shijeja. Es decir, él lo aprende como las palabras de Rab, de la palabra shijeja, dumia de katsir, que es lo mismo que la cosecha, que dice, Haomer bitjirata pasuk. Muy bien. Y en Ajinami dice, ok, digamos también que la viuda aprendió esto de la unión de las palabras. Pregunta la Gemara, vela, basade. Entonces, eso que dice basade en el versículo, Lamali, ¿para qué lo dice? Y vayele el rabot kama. Eso viene a añadir
el que se olvidó una camá. Es decir, que incluso que ya estuviese atada y se olvidó en el campo, ahí dice Lota Shub le cajtó, no vuelvas para cogerlo. Y eso es lo que se entiende, Shejejat Omer. Verrabanán, y los sabios, Shejejat Kamá Menalehu, ¿de dónde lo aprenden ellos? Nafkaleu, Mikitixor, que direjaba Besadeja. Cuando vengas a cosechar tu cosecha en tu campo. La viuda, mi baile, el eje de Rabbi Abau, Amar Rabbi Elazar. La viuda lo aprende de aquello que dijo Rabbi Abau, nombre de Rabbi Elazar. De Amar Rabbi Abau, Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Abau, nombre de Rabbi Elazar. Perat, Leshetzafu, Omarim, Toch Sadeja Vero. Es decir, viene a excluir el caso en el cual tú tenías tus espigas y se volaron y cayeron al campo de tu compañero. Y puesto que la gente va a pensar que son de tu compañero, entonces se llama Shejajam. Son que olvidaste. Ahí no aplica la ley de Shijeja, que van Sheenam Besadeja porque no están en tu campo, por eso dice en tu campo. Pregunta la Gemara Berrabanán y los sabios. Dice, ¿de dónde aprenden esto? Mi Basade Besadeja. Es decir, el versículo dice dos veces, una vez dice en el campo y otra vez dice en tu campo. Verá viuda Basade Besadeja lo más male, él no presta atención a esto que está repetido dos veces. Ahora, Rabbi Yirmiyah, Zafu o Marim Netoch Sadehu. ¿Qué pasó si volaron espigas a tu campo? Dice, Abir Sade, que Sade dame, o lo que Sade dame. Es decir, el campo, el aire de tu campo, ¿se considera tu campo o no? Amarle Rafkana le Rafpapi, le dijo Rafkana a Rafpapi. Ramrele, y algunos dicen Rafkana le Rafzvid. Fue Rafkana que le dijo a Rafzvid. Tifshot le. Es decir, explica cuál es el versículo que utilizó Rabbi Yirmiyah. Mi de Rabbi Abau, Amar Rabbi Elazar, aquello que dijo Rabbi Abau en nombre de Rabbi Elazar, de Amar Prat, de Shetzafu Omarim de Toch Sade Javero. Es decir, viene a excluir aquel que se le volaron las espigas al campo de su compañero, que ahí no recae sobre ellas la ley de Shijeja. Y entiende entonces ahí Rav Kahana que Tzafu, que volaron, significa que las espigas están en el aire, sobre algo. Es decir, no cayeron a la sadeja, cayeron sobre algo. Y no están en el campo mismo. Entonces dice, de Javero in le toxadeu, lo. Es decir, si cayó en el campo de su compañero, ahí sí. ¿Sí? Ahí lo excluyó la Torá de la ley de Shijeja. Pero si cayó en tu campo sobre otra cosa, entonces ahí no. Sobre ello recae también la ley de Shijeja. Entonces dice la Gemara de Betamer, según tu punto de vista, le toxa de Javero Tafu en Munajinlo. Es decir, en el campo de tu compañero, si están todavía en el aire, sí. Pero si ya se apoyaron sobre algo, no. Ahí recae sobre ellos la ley de Shijeja. Veja, y al fin de cuentas, Bainan Basadeja, es necesario que esté en tu campo. Vele que no están en tu campo. Ela, de Toxadeja Vero, sino que están en el campo de tu compañero. Rabbi Eliezer, ¿qué es lo que nos dice Rabbi Eliezer? Dice, la intención, va filo munajim, incluso que estén apoyados en algo en el campo de tu compañero. Vejai de que amatzafu, y aquellos que están diciendo que se volaron, de lo mashkahatle el abezafu. Es decir, ¿qué quiere decir? Shem tzafim, va a vir que están en el aire, sobre el campo de tu compañero, sobre algo, y no están apoyados. Ela, sino que la explicación es que se levantaron en el aire y cayeron dentro del campo de su compañero, realmente. Y lo aprende, ¿sí? Kach mishum de lo mashkahatle, que no se puede encontrar, que las espigas estén volando constantemente. Ela betzafu. Es decir, o cómo las espigas van a ir de un campo a otro, no tienen piernas, ¿cómo van a ir? Volando. Se las lleva el viento. Tashma, ven y escucha. Omer shehezik bo le holijo lair. Es decir, un montón de espigas que está sujetando el dueño para llevarlos desde el campo hasta la ciudad.
Benijó al gabe javero. Y lo puso sobre la gavilla, sobre las espigas de su compañero. Ushejajó y se las olvidó. Atachtón, shijá, a Elión en un shijá. Las espigas que están abajo se llaman shijá. Las que están arriba no se llaman shijá porque no están sobre el campo. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, el hijo de Rabbi Yehuda dijo el nombre de Rabbi Shimon. Shenehe menan shijá, las dos no son shijá. ¿Por qué? Atachtón, mi pene sheutamun. Las de abajo porque están ocultas. La Elión, mi pene sheutzaf. Y las de arriba, ¿por qué? Porque no están sobre el suelo, están volando, por así decirlo. Acá no aplica, hasta aquí no hay discusión. Ela, betachtón, más que en el de abajo. El de arriba todo el mundo dijo que no era shejajá. A Barbelión, Dibriacol, lo haba shejajá. Todo el mundo está de acuerdo. Dice Shani, Atama, y está distinto. ¿Por qué? Que van de Ajazikbe. ¿Por qué? Porque el dueño, antes de ponerlas ahí, ya las tomó. Entonces, al tomarlas, Zahabe ya las hizo suyas. Y no se considera más efke. Y aquí dice sí, mi aira, alga veró. ¿Acaso vamos a decir que aprendió la veraitá, que las puso sobre las de su compañero? Afilo Besadenami, incluso si lo puso en el campo, estaría exento por ese motivo, porque ya lo hizo suyo. Si ya lo hizo suyo, ¿cómo me da que lo puso sobre la del compañero o lo puso en el suelo? Responde la Gemara y dice, Enajinami, efectivamente. ¿Y por qué entonces la veraitá enseñó sobre las gavillas de su compañero? Mishum, Tachtón, para enseñarnos la ley del que está abajo. Mi Penesheutzaf, que amar, y aquello que dijo la verdad que es porque está volando sobre las otras, Emma, vamos a decir, mi Penesheu Ketzaf, es decir, que está como si estuviese volando. Amar a Valle dijo a Valle, Hareni, que ven Azai. ¿Qué dijo? Estoy aquí como Benazai, es decir, que estoy dispuesto a responder a cualquier pregunta difícil. Beshuk Betiberia, en la ciudad de Tiberia. Amarle, Ahumi de Rabanan le Abaye, le dijo uno de los sabios a Abaye, Sheneja lalim ze algabeze, mejan umoder. Ah, ¿qué pasa si encontraron dos cadáveres? Volvemos a la iglarufa, uno sobre el otro. ¿Desde dónde tenemos que medir? Es decir, la ciudad tiene que traer, ¿qué ciudad tiene que traer? Es decir, hay varios aspectos en esta pregunta. ¿Cuáles son los aspectos? Podría ser que el Arug, Atachtón, Karu y Tamun, podría ser que el que está abajo se le llama que no está a la vista, que está oculto. Y el que está arriba se le llama Tzaf, el que está sobrevolando el suelo. Entonces ninguno de los dos habría que traer el Glarufa por ellos. Entonces dice, ¿qué respondió? Dice, Min beminó, Umin beminó lo Tzaf. Perdón, Mi beminó Hare Tamun, Min beminó lo Abetzaf. Es decir, cuando tenemos una cosa con la misma, es decir, un cadáver con un cadáver, espigas con espigas, piedras con piedras, ¿sí? Si es de lo mismo, Habetamun, el que está abajo se llama que está tapado. Pero Minbemino, si estamos hablando de la misma especie, el de arriba no se llama que está sobrevolando. Entonces, Melión Modet se mide desde el cadáver que está arriba. O Dilma, o a lo mejor, Minbemino Habetzaf, que cuando es la misma especie, lo mismo, entonces el que está arriba se llama que está sobrevolando. Un minbemino lo abetamun. Y el que está abajo no se llama que está oculto. Un mitactón moder dice mide desde abajo. O Dilma, o a lo mejor, minbemino hebetamun. Un minbemino habetzaf. A lo mejor son las dos cosas. El de abajo está oculto y el de arriba está volando. Velo mitactón moder, velo mi elión moder. Y no se mide ni desde arriba, ni desde el de arriba, ni desde el de abajo. Amarle le dijo entonces a Valle, está larguita la página. Tenitúa, es decir, tenemos que aprender esto de algo que ya estudiamos en una vereita. Omer, Shehezikbo, le alijo la ir, beinijo, algabe, javero, shejajo. Vimos esto, lo acabamos de ver en la vereita anterior. Una persona que tiene espigas, que las puso sobre las espigas de ya las tomó para llevarlas a la ciudad y las puso sobre las espigas de su compañero, y se las olvidó.
Tachtón shijeja, de Elión en shijeja, las de abajo se llama shijeja y las de arriba no se llama shijeja. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, la discusión que vimos, Rabbi Shimon ben Yehuda dice el nombre de Rabbi Shimon, Shenehem enam shijeja, ninguna de las dos son shijeja. El tachtón, el de abajo porque está tapado, y el de arriba porque está sobrevolando. Entonces, Barúa, entonces, opinaron sobre esto los sabios del Beta Midrash. De Hane Tanae, que estos sabios que están aquí en discusión, que Rabbi Yehuda Sviraleu, opinan como Rabbi Yehuda de Amar Basadeh, que dice que tiene que estar en el campo para excluir al que está oculto. Mailab Beha Kamipliga, ¿acaso no es sobre eso que están discutiendo? De Mar Sabar que un sabio opina, Mimbe Minó, que cuando es la misma especie, espigas y espigas, Habe Tamun, sí, también se llama oculto. Un Marsabar, y el otro sabio opina, lo Habe Tamun, no se llama que está oculto. La Gemara del Chafe dice lo. Y que Rabbi Yehuda Sviralehu. Si fuese que opinan como Rabbi Yehuda, de Kule Alma, todo el mundo estaría de acuerdo. Mimbe Minó, Habe Tamun. Y cuando es dos cosas de la misma especie, también el de abajo se llama que está oculto. Viaja en esta vereita. Beplukta de Rabbi Yehuda, Berrabanán Kabiplique. Lo que están discutiendo es la discusión entre Rabbi Yehuda y los sabios. De Rabanán, que los sabios dicen que Rabanán, es decir, los sabios que discuten aquí opinan como los sabios que dijeron que el de abajo se llama Tamun, que está oculto. Rabbi Shimon ben Yehuda y Rabbi Shimon ben Yehuda que dice que Rabbi Yehuda opina como Rabbi Yehuda. Pregunta la Gemara Yahi, si es así. Mai ira, ¿qué vamos a decir? Al Gabé Javero. Es decir, ¿por qué dijo la Mishnah, la Bereitá, perdón, que lo puso sobre lo de su compañero? Afilu Beafar, Ubitzror, incluso si lo puso sobre la tierra o sobre un montón de piedras. Nami, también. Enaginami, efectivamente. Ulodiaja cojó de Rabbi Yehuda de Amar, Afilu min bemino, Habetamun. Es verdad, podría estar en cualquier lugar el otro montón de espigas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ya los tomó, ya son suyos. Pero ¿por qué dijo entonces que lo puso sobre otro montón de espigas? Para enseñarte la fuerza de Rabbi Yehuda. Que incluso una especie con la misma especie también se llama que está oculto. Tanur Rabanán, enseñamos a estados en una vereita halal. ¿Qué dijo el versículo? Se encontró un cadáver. Veló Hanuk, es decir, que tiene que ser alguien que le mataron y no que lo asfixiaron. Halal se entiende que es alguien que lo mataron con un utensilio de metal y no asfixiado. De la misma manera, halal, veló mefarper, es decir, cuando se lo encuentra muerto y no desmenuzado. Baadamá, en la tierra, velotamun bagal, y no cubierto de un montón de piedras. Nofel, caído, velota lui bailán, y no colgado de un árbol. Basadé en el campo, velotafal peneamaim, y no flotando sobre el agua. Rabbi Elazar, Omer dijo Rabbi Elazar, beculan todos ellos, y mayá halal, orfin. Es decir, si todos ellos, si fue matado de la manera arug, es decir, halal, se le trae la egla arufa. Aunque esté flotando, si tiene que le mataron por la espada, entonces se trae. Tania, así enseñó una vereita. Amar Rabbi Yossi bar Yehudá, Rabbi Yossi le dijo Rabbi Yehudá. Amrulo le dijeron los sabios a Rabbi Elazar, y atamo de Sheima Yahanuk Umutal Beashpa. ¿Acaso tú estás de acuerdo con que si fue asfixiado, pero le pusieron sobre la basura, que no se le hace egla arufa? ¿Por qué? Porque no murió por causa de una espada. Eso no se le llama halal. Alma, entonces, según tus palabras, nosotros aprendemos halal, velo hanuk. Entonces, a hanami, entonces también tienes que aprender, badama, velotamun bagal, también en la tierra, pero no oculto bajo un montón de piedras, caído y no colgado de un árbol, en el campo y no flotando sobre el agua. Rabbi Elazar y Rabbi Elazar halal y eteraketiv. Rabbi Elazar que dice que la palabra halal está de más. Muy bien, ¿qué más vimos en la Mishnah? Dice, Nimtza Samuch Lesfar. Se encontró este cadáver que está cerca de la frontera. O Leir Sherubá Obde Kohabim, o que es una ciudad donde la mayoría hay idólatras, etc. Ahí dijimos que no sale. Yechtiv, porque está escrito que Imatze Halal.
cuando se ha encontrado un cadáver. Prat le matsui. Eso viene a excluir ahí donde es habitual encontrar. Y en esas ciudades donde había idólatras, era habitual encontrar cadáveres. ¿Qué más dijimos en la Mishnah? O leir shen ba bedin, o si es cerca de una ciudad que no tiene tribunal, ahí no salen. De Be'ina Zigne Ha'ir, porque son necesarios los sabios de la ciudad, Beleka, y aquí no hay. ¿Qué más dijimos? Al final de la Mishnah estudiamos, hemos de dime a leer, que solamente se mide por una ciudad, Sheyeshba Bedin, que tiene Bedin. Pregunta la Gemara, Pshita, esto es evidente, que van de Tana, puesto que ya enseñaste que no se mide Leir Shemba Bedin, que no se mide para una ciudad que no tiene Bedin. Ana y Adán, ¿acaso yo no voy a saber de de Dimela Leir Sheyeshba Bedin, que se mide solamente por una ciudad donde hay Bedin? Es decir, dijo, donde no hay Bedín no se mide. Y solamente se mide donde hay Bedín. Ya lo sé. Entonces responde la Gemara y dice, Haka Mashmalan, ¿qué es lo que yo quiero aprender de aquí? Que de Tania, como aquello que se enseñó en la Bereitá, Menaim Sheim Nimtza Samuch Leir Shem Ba Bedín, ¿cómo yo sé que si se encuentra un cadáver cerca de una ciudad donde no hay Bedín? Shemanijimotá, un modedim leir sheyesh ba bedín, que se deja el cadáver y se mide desde la ciudad donde sí hay bedín. Talmud tomar vela que a ir ahí, tomarán los ancianos de esa ciudad, Mikolma como de cualquier lugar. Es decir, que si cerca, esta ciudad que está cerca no tiene bedín, pero una más lejos sí tiene bedín, desde esa hay que medir hasta el cadáver, aunque en medio hay otra ciudad, porque la otra ciudad en medio no tiene bedín. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah. Dice la Mishnah, Nimtza mejuvan ben shete arayot. Es decir, está en medio. Se encontró en medio, entre dos ciudades. Cada una de ellas trae un becerro. Libre Rabbi Eliezer. Ven, Jerusalén me vía Egla Arufa. Y Jerusalén no traía una Egla Arufa, incluso cuando era la ciudad más cercana al cadáver. Nimtzar Rosho se encontró la cabeza en un lado, Bemakomejad, Begufo Bemakomajer, y el cuerpo en otro lado. Molihim Harosh Etzelaguf, libre Rabbi Eliezer, es decir, se lleva la cabeza a donde está el cuerpo, según Rabbi Eliezer, y ahí se mide. Rabbi Akiva dice no, Aguf Etzelarrosh, se lleva el cuerpo ahí donde está la cabeza. Meain, ¿desde qué lugar del cuerpo se mide? Hay un modedín. Rabbi Eliezer Omer, mi tiburó, se le mide desde el ombligo. Rabbi Akiva dice, mejotmo, desde la nariz. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, mimakom, shena'asa halal, desde el lugar donde tiene la herida mortal, es decir, mitzabaro, desde el cuello. Dice la Gemara, Maita ama de Rabbi Eliezer. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Eliezer? Que dijo que si se encontró entre dos ciudades a medias, justamente, las dos traen, Kasabar, Efshar, Letamsem. ¿Qué se entiende entonces? Que hay una posibilidad de Letamsem, Uledayek, es decir, de medir con precisión. Entonces dice, Ukeroba afilu kerobot. Entonces, perdón. Un segundito. Es decir, que Rabbi Eliezer dice, perdón, que Efshar Letamsem, que quiere decir que se puede ser meticuloso en la medida. ¿Por qué? Porque si dijésemos que no se puede ser meticuloso, entonces no sabemos exactamente. Las dos están cerca, pero una de las dos va a estar más cerca que la otra. Entonces ahí estaríamos en un safek. Entonces ahí tendríamos un safek de oraita. Bien. Ahora, el hecho, lav davkahu, entonces no es exacto cuando dice la Torah ukeroba. Afilu kerobot, incluso que son dos ciudades que están cerca, también traen cada una de ellas. ¿Y qué dijimos también en la Mishnah? Ven Jerusalén me vía y Glarufar. Jerusalén no trae una becerra. De Amarkra, pues lo que dijo el versículo, Badamá, en la tierra que Hashem tu Dios te da a ti para heredar. Lerishta. Jerusalén lo nitjalka le Shvatim. Y Jerusalén no fue entregada como herencia a las tribus. Es una ciudad que pertenece a todo el pueblo de Israel. Nimzar se encontró la cabeza en un lado, dijimos, y el cuerpo en otro. Trajimos tres opiniones.
Dice, Bemaika me implique, ¿dónde discuten? Uno dijo que se lleva la cabeza al cuerpo, otro que el cuerpo a la cabeza, y otro que dijo, y el otro dijo ahí donde, perdón, dos opiniones. ¿Se lleva la cabeza al cuerpo o el cuerpo a la cabeza? Entonces dice así. Dice, Bemaika me implique, ¿dónde está la discusión? Y le maleiñan medidas, si me vas a decir que están discutiendo sobre cómo medir, que me implique. Hamid Katani Sefa, fíjate lo que dice el final. Después la Mishnah, me hay en Ayumo de Din, ¿desde dónde medían? Claro, de Resha, lo ve midas Kinana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al principio, lo primero que están explicando aquí, no están discutiendo sobre las medidas, desde dónde van a medir. Amar Rabbi Ishaq, dijo Rabbi Ishaq, Bemet mitzvah, kana me como. Perdón, met mitzvah, kana me como. Dice Rabbi Yitzhak, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, en nuestra Mishnah, no están hablando sobre el tema de medidas, de la Eglarufa, sino que el Met Mitzvah, el muerto, que es una mitzvah enterrarlo, adquiere su lugar ahí donde cae. Cami pligue, ahí discuten. Ají que amar. Dice, le cobró Kaname como, es decir, ¿sobre qué dice que adquirió su lugar? ¿Para enterrarlo? Es decir, que ahí donde lo encontraron le van a enterrar. Viaja de Imsar Rosho, Ben Makom Ejad, de Gufome Conger, y aquí que se encontró la cabeza en un lado y el cuerpo en otro. Molijima Rosh Etzelaguf, se lleva la cabeza a donde está el cuerpo y se lo entierra ahí, en ese lugar. Libre Rabbi Eliezer, es lo que dice Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, Guf Rosh. Es decir, no, se lleva el cuerpo ahí donde está la cabeza y ahí se le entierra. Me me implique, ¿dónde está la discusión? Dice Mar Sabar, un sabio opina, Gufe Beduch Tenafil. Es decir, el cuerpo del que fue matado, en el lugar donde está, cae en el mismo momento. Resha de Nade Benapil. Y la cabeza se puede desplazar. ¿Por qué? Porque rueda, etc. Umar Sabar, Rabbi Akiva, que es lo que opina. Resha, Eja de Nafil Nafil. Ahí donde cayó es porque cayó. Gufa, Hu de Rahit Azil. Y el cuerpo es que sigue rodando y que sigue moviéndose y no cae justamente donde fue matado. Meain Ayumo de Din, dijimos en la Mishnah de dónde se medía. Vemos que me implica dónde está la discusión. Dijimos tres opiniones. Marsa barra Akiva, ¿qué opina? Eikar Hiyuta Beape. Es decir, lo esencial de la vida es en la nariz, porque Hashem nos metió el espíritu de vida a través de la nariz. Y por lo tanto, es lo esencial del matar. Umar Sabar y otro sabio Rabbi Eliezer, ¿qué opina? Eikar Hiyuta Betibure. Lo esencial de la vida está en el ombligo. Lema, digamos entonces, pregunta la Gemara, y Hane Tanae, que estos dos sabios, ¿sí? La discusión está basada en la discusión de unos Tanaim, que estudiamos en una vereitá, Meham Habalat Nosar, desde dónde es creado el feto, es decir, de dónde empieza su creación. Me roshó, vejen Omer, mi mee y mi atagozi. Es decir, ¿acaso es desde la cabeza que empieza a crearse el feto? Veomer, y dice, Gozi, Nizrech, Ashlichi. Sartani, mi Meroshi. Es decir, dice, desde las entrañas de mi madre, tú me creaste. Y ahora dice, Gozi, se refiere a la cabeza, porque dice, Gozi, Nizrech, Ashlichi. Es decir, tu cabeza, Nizrech, tu Nezirut, es decir, lo que dijimos, el corte de cabello, ¿verdad? Bien, entonces está uniendo el concepto de Gozi con la cabeza. Y dijo, tú me creaste en las entrañas de mi madre por la cabeza. Abba Shaul Omer. Abba Shaul por otra parte dice, mi tiburón desde el ombligo. Meshaleach, Sharsho, Elach va Elach. Y desde ahí se va extendiendo sus raíces. Entonces esta es la discusión y sobre esto que a lo mejor están discutiendo también aquí Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva. Afil tema, incluso si quieres decir que Rabbi Akiva opina que se mide desde la nariz, ¿sí? También lo podríamos decir como la opinión que va según la opinión de Abba Shaul,
que dijo el ombligo, que se crea el feto desde el ombligo. Adkan, lo que amara Abba Shaul, hasta aquí no dijo Abba Shaul, Ela, Leñan Yetzirah, sobre el hecho de ser creado. De mi mitzar, valad, mi metziate, ti mitzar. Porque cuando se crea al feto, se lo crea desde la mitad de su cuerpo, que es el ombligo. Abaliñán, Jiyuta, pero con respecto a la vida, Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo, Beapehu, que la vida depende de la nariz. Nishmat, Ruach, Hayim, Beapav, todo aquel que tiene espíritu de vida en su nariz. Otra cosa que vimos en la Mishnah, última cosa de esta Mishnah, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Mimakom, Shenasa Halal, él traía la tercera opinión, es decir, que se medía desde el lugar donde se le había causado la herida, es decir, desde el cuello. Maitama de Rabbi Eliezer ben Yaakov, ¿cuál es el motivo de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Porque está escrito la tet otach al tzavare halale reshaim. Es decir, te voy a poner a ti sobre los cuellos de los cadáveres de los malvados. Es decir, que a halalut, el hecho de ser un cadáver, se llama por el cuello. ¿Sí? Al tzavare halale. Y en nuestro tema, Alone Emar, Asher Sevivota Halal, ¿acaso nos dice que se va a medir sobre lo que está alrededor del halal, del cadáver? Entonces de ahí aprende que es desde el lugar del cuello. Hasta aquí llega este DAF. Tengamos una excelente semana. Hisku Beinzo.